Blue Demon llamando. Aquí Santo, adelante. Iniciamos. Esperado, espera. Hola, hola a todos, bienvenidos al programa Pequeños Genios. ¡Genios! Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre, les vendremos contando más adelante, pero primero les quiero hacer una pregunta a nuestro público y es, ¿cuál es su edificio favorito de la Ciudad de México y por qué? Y quiero hacerte una pregunta, Dara, ¿cómo te fue este fin de semana? ¿Y cómo has estado? Bastante bien, ha estado bastante bien. Bueno, hemos ido a distintos lugares, bueno, obviamente con sus cuidados, pero fuimos a varios lugares y están muy bonitos, la verdad, sus estructuras y todo. ¿Y nos puedes contar alguno de esos lugares bonitos? Bueno, un ejemplo es que hace unos días fui a una iglesia de un municipio de aquí del Estado de México llamado Tultitlán. Y y me comentaba mi mamá, pues cuando fui ahí, que ese edificio fue de las primeras iglesias que estuvieron aquí en México. O sea que era un edificio muy muy viejo y pues estaba bien padre y muy hermoso. Sí, muy hermoso. Sí, soy antiguo. Y pues de hecho yo me la pasé muy bien y de hecho pues tuve que salir de la ciudad y pues me fui de vacaciones unos días a una casa de campo. Oh, ok, qué padre. Sí, estaba muy padre, de hecho, estaba muy bonito porque es como, ¿cómo se dice a las casas que están arriba? Ay, no ahorita me voy a acordar. ¿Dónde ¿Una cabaña? No. Donde sales de la puerta, pero en el piso de arriba. A ver, la calle, ¿cómo se dice? Ventana. Roof Garden. Más o menos así se veía todo el campo, muy bonito. Exactamente. Ya me imagino cómo de estar. Sí, pues de hecho, hoy vamos a hablar sobre los edificios y monumentos históricos de la Ciudad de México, que vamos a tener un invitado especial que nos va a contar todas las dudas sobre este tema. Bienvenido, Rubén. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Hola. Muchas gracias, Tamari. Muchas gracias, Ernesto. Estoy muy contento de participar con ustedes en este programa grande, aunque es de pequeños genios. Es muy bonito verlos y que tengan una perspectiva de la vida de la Ciudad de México interesante para que la valoren, la conozcan, la quieran más, porque ahí está reflejada la historia de nuestro país de alguna forma. Y agradezco también mucho a Radio AMX Sentido Social por la oportunidad y sobre todo felicitarlos por ese tipo de programas en el que dan oportunidad de que los niños se expresen y de alguna forma puedan aliviar sus inquietudes respecto a los temas que se tratan. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Oh, gracias. Sí, gracias igualmente. Ahorita vamos a platicar un tema, como habíamos mencionado esto, que se llama los monumentos históricos. Ajá, y digamos que de la exactamente. Y en este caso, pues por lo que he escuchado, la Ciudad de México tiene un montón de monumentos. Muchísimos. Sí, pero hay que saber qué es un monumento primero, ¿no? Para entender cuántos monumentos hay o cómo son y cuál es su importancia, ¿no? Y Sí. para eso quisiera saber, y quiero hacer una pregunta a usted, Rubén, ¿qué es un monumento? O sea, ¿qué es exactamente un monumento? Sí, ¿qué es? Muchas gracias. Mira, un monumento histórico, y si nos vamos a los edificios construidos para que tengan alguna función, y algunos monumentos también, se refieren a edificios que tienen un valor histórico desde el punto de vista histórico, arquitectónico, perdón, social, y en los cuales se hayan llevado a cabo algunas actividades relevantes en la historia del país. Entonces, esos edificios normalmente se catalogan, así se les llama, son catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por todos esos valores que les comento, y
se tienen un número de inscripción, los cuales son controlados por como les comento, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Depende del tiempo en que fueron construidos para que se cataloguen por cada una de las dependencias. Es muy importante esto porque, como les comenté originalmente, pues prácticamente está la historia de cómo se fue construyendo la Ciudad de México a través de los momentos y de todas las épocas desde que se establecieron los mexicas en este lugar tan bello. Muchas gracias. Ay, Ah, ya. Y digamos que donde hay más monumentos es donde, bueno, las primeras ciudades que hubieron en el mundo, ¿no? Un ejemplo de un monumento muy conocido aquí en México, y pues su nombre que lo dice es el Monumento a la Revolución, ¿no? Que fue un monumento por ahí, por pues Porfirio Díaz. exactamente, ¿no? Pues un ejemplo de un monumento. Pues, Exactamente. Fue construido durante la gestión de gobierno de Porfirio Díaz para conmemorar la Revolución Mexicana. Este es más reciente, obviamente, que los que consideran como momentos históricos, pero sin embargo sí está catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes por el tiempo en que fue construido después de 1900. Los edificios que cataloga el Instituto Nacional de Bellas Artes corresponden a los que fueron construidos después del año 1900, y los que fueron construidos con anterioridad a ese año son catalogados y considerados y controlados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ay, qué padre. o sea que hay los monumentos se consideran, bueno, se considera monumento cuando son antes y después de de Así es, 1900. De así 1900. es. Uh-huh. Ah, ya es que existen varios tipos de monumentos, ¿no? Me imagino. Sí, porque he visto, bueno, yo sé el que más conozco, porque a lo mejor ya he conocido varios, pero no sabía catalogarlos como monumentos. Por ejemplo, podría decirse que el Palacio de Bellas Artes puede decirse que es un monumento, ¿no? ¿O no es un monumento? Sí, es un monumento histórico, es una edificación, un edificio histórico que tiene un valor considerable por su arquitectura y por el objetivo para que se construyó, para expresar las artes de México en la música. También hay museos ahí que expresan algunas etapas de la historia del país, como el Museo de la Arquitectura, es ahí, en Bellas Artes, y fue construido también pues, después del año 1900, y por eso está considerado y catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. O sea que bueno, se cataloga como un monumento como del gobierno, ¿no? Sino la Constitución. Y es pues muy interesante, pues lo que trata, ¿no? Expresar el arte, su música. De hecho, yo fui a una obra de Bellas Artes que se llamaba El Patito Feo. Y pues era muy bonito, es muy bonito por dentro, es enorme, su Sí. arquitectura es sorprendente y pues se cataloga pues como un monumento, ¿no? Histórico. Fíjense lo interesante de ese edificio. Les voy a comentar algo que es importante que conozcan ustedes. Cuando llegan a Bellas Artes, no sé si apreciaron los que han visitado ese edificio, está más abajo del nivel de la banqueta de las calles. Sí, Y es hay que unos escalones. hay escalones, y es que ese edificio se está hundiendo con respecto a las vialidades, a las calles que lo circundan. Y como ese edificio no se cimentó con pilotes, se va hundiendo poco a poquito y se ve como que está emergiendo la calle. La calle también se está hundiendo, pero por el peso del edificio se está hundiendo con mayor aceleramiento hacia abajo. Entonces, por eso hay esos escalones para poder entrar desde la calle hacia la plaza de este monumento tan interesante. Es un edificio barroco en su fachada, y a sus interiores el estilo es Art Deco. Ah, ya.
Entonces el monumento se está hundiendo y yo me imagino, bueno, yo por lo que me han dicho, es que como la Ciudad de México está construida sobre un lago, bueno, de lo que era un Así lago de es. los mexicas, precisamente pues no había como que cimentaciones, algo así se llamaba, que eran los cimientos, algo así, y que los ¿No? construían a base de puro, ¿cómo se llama? Pura piedra, y ahorita me imagino que el Monumento de la Revolución le va a pasar eso, pero más lento, porque tiene como que Sí, porque bahías, ¿no? está como, Anclado. ajá, más arriba y pues no se va a hundir, bueno, mucho más rápido que Bellas Artes, ¿no? O sea, va a ser un poquito más lento porque está como más elevado, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Sí, para su conocimiento también es muy importante que les comente que los aztecas sí consideraban pilotes en sus construcciones. El Templo Mayor y algunas otras edificaciones sí tenían unos pilotes de madera. Eran muy cortos, pero más que para apoyarse en el fondo del lago, eran para que se amarraran al terreno, que estaba, pues era una especie de lodo compuesto por arenas y arcillas que sustentan la carga. Y por eso las pirámides también estaban de alguna forma, de los mexicas, estaban de alguna forma sufriendo algunos asentamientos, es decir, hundimientos, después de que fueron construidos. Es muy interesante todo esto que comentó nuestra amiga, porque pues ya los edificios modernos como la Torre Latino sí está apoyada en unos pilotes que se llaman de control y el edificio lo van bajando conforme se va hundiendo la Ciudad de México. Por eso en ese edificio no se observan escalones para abajo, sino escalones para subir unos dos nada más, porque el edificio lo van controlando y lo van bajando conforme se va hundiendo la Ciudad de México. Ah, ya. Entonces, ahorita los edificios actuales tienen esos pilotes, ¿no? Para Así sostenerlos es. y que no se baje, sino que al contrario se Que mantenga no se hundan. exactamente. Sí, Está- pero se llaman de control porque los van bajando poco a poco, como se va hundiendo la Ciudad de México. Y otro monumento podría considerarse también ¿cómo se llama? La catedral de la Ciudad de México. Esa también yo creo que también se considera como monumento, ¿no? Porque fue de las primeras que se construyeron aquí en México, ¿no? Desde luego que sí es un monumento, creo yo que es el más importante monumento histórico de la Ciudad de México, por la complejidad del procedimiento constructivo que se llevó a cabo y por el sitio donde se construyó. Cuando llegan los españoles, destruyen y demuelen el templo mayor de los aztecas y con las piedras con las que se construyó ese, Esa esa pirámide. pirámide, ese templo, se construyó gran parte de la catedral. Y esta catedral se construyó en un sitio en donde los aztecas habían construido una base de piedra enorme, que ahora los que han investigado el sitio se le denomina la isla de los perros, porque ahí los perros de que vivían con los aztecas se estuvían cuando se inundaba Tenochtitlán para protegerse de la inundación. Y la catedral, una parte de la catedral se apoyó en esa gran base de piedra y una de las partes, viendo la catedral desde el zócalo, de frente, una de las partes del lado izquierdo no se apoyó sobre esa base y por eso la torre, el campanario, se empezó a inclinar. Posteriormente con una intervención lo corrigieron, pero ese fue el motivo por el cual la catedral prácticamente se partió en dos y ahí entró entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia y mediante unas empresas y con estudios matemáticos calcularon lo necesario para poderla consolidar, así se llama, para consolidar la estructura de la pirámide, así como la vemos ahorita, sana, sin ningún problema. Esto es muy importante que lo conozcan porque para conservar los monumentos históricos de la Ciudad de México, llámense edificios, estatuas o monumentos como el hemiciclo de Juárez, pues se requiere tener un mantenimiento. Y este mantenimiento se lleva a cabo a través de estas dos instituciones
y en el caso de la Ciudad de México se encarga de administrar y cuidar que los monumentos que están en el centro histórico de la Ciudad de México los encarga el fideicomiso del centro histórico de la Ciudad de México. Ellos son los que administran y cuidan que los edificios se conserven en buen estado aquí en la Ciudad de México. Les quiero comentar, no sé, a ver si está alguien con ustedes ahí que les pueda explicar, donde está la Torre Latinoamericana, allí en esta calle era el límite hacia el poniente del centro histórico, hacia el poniente es el límite del centro histórico. Hacia el este es la Merced, hacia el norte es la Lagunilla y hacia el sur la Servando Teresa de Mier. Todo ese cuadro enmarcado por esas calles, esas vialidades, es considerado el centro histórico de la Ciudad de México. Y realmente está enorme. Sí, está enorme. Y mucha gente considera este lugar como el corazón de la nación mexicana. ¿Por qué? Pues porque en él se han construido edificios que se han convertido en testigos sabios de lo que ha ocurrido a través de los siglos en todo, porque en él todo se encuentra, todo confluye. En él están las raíces de nuestro país, de todo lo que se fue desarrollando en la historia de nuestro país. En él vivió, antes de la llegada de los españoles, Cuauhtémoc, y que defendió a su pueblo de la conquista española. En el centro histórico de la Ciudad de México también se inició el estilo novohispano. Cuando llegan los españoles, aprovechan la capacidad artística de los indígenas, de los aztecas, y mezclado con el conocimiento de los misioneros que llegaron a expandir la religión católica en México, fundaron y crearon el arte novohispánico. Es la capital de todo el virreinato también, este centro histórico de América, no nada más de la Ciudad de México. Es la ciudad en la que se funda la primera universidad, fíjense, la primera universidad de toda América. Actualmente ese edificio, que está entre el Palacio Nacional y la Catedral de México, está administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí se fundó la primera universidad de México. Fíjense qué interesante, que en ese sitio está el origen de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM. Después, la UNAM, exactamente. Además, es la ciudad en la que se originan el estilo barroco también, como les comenté, el caso de la Catedral Mexicana, el barroco mexicana, y es la ciudad en que Sor Juana, fíjense, Sor Juana se rebela contra toda la autoridad negativa que sometía a un importante sector de la sociedad mexicana y escribe sus más bellos versos y poemas. En el centro histórico también de la Ciudad de México es el lugar en el que se ve nacer el México independiente. Ahí se llevan a cabo muchas actividades en la época de la independencia. Inició el cura Hidalgo, y que fue a entrar, y también vio entrar triunfante a Benito Juárez con las leyes de reforma. Fíjense de lo que ha sido testigo ese centro histórico. Por eso, esos edificios, si pudieran hablar, nos contarían historias sensacionales de todo lo que se ha vivido ahí. Por eso, yo sí creo, lo que muchos consideran, que este lugar puede considerarse como el corazón de la nación mexicana. Wow, porque ahí prácticamente pasó toda la historia mexicana. Todo. Ustedes cuando van al centro histórico, si son observadores, pueden ver distintos estilos arquitectónicos, pueden ver ventanas, pueden ver portones, pueden ver cómo tallaron la piedra y que la trabajaron con una calidad artística, con manos de obra indígena. Les quiero comentar, por ejemplo, que en ese tiempo se consideraban muy importantes las personas y de acuerdo al rango que tenían, hacían el pórtico más grande. Entre más grande era el pórtico, o sea, la puerta de entrada a esos monumentos, quería decir que allí vivían los nobles más importantes del México de la colonia. Por eso hay puertas enormes, me imagino, en las iglesias principalmente, porque la iglesia era, en ese entonces era la más poderosa. Tiene mucho sentido. Muchos.
Sí, o sea, me imagino, o sea, Corazón se considera como el corazón de México, como usted dice. Y aparte de la Ciudad de México, aquí en México hay varios lugares, ¿no? Con distintos monumentos. Como había mencionado, yo creo, igualmente creo que en Tultitlán, no sé si lo conozca, hay una iglesia, o en Tepoztlán, mejor dicho, Tepoztlán, Tepoztlán. ahí, es una de las primeras iglesias y me imagino que también ahí es un monumento, principalmente lo que está adentro de ella, que es una especie de láminas doradas. Yo ya he ido, creo, sí, ya he ido y que está bastante padre. Y también ahí se considera como monumento, ¿no? También. Desde luego, son monumentos Tepoztlán y Tepoztlán también. ¿Tú te refieres al que está yendo hacia las pirámides? ¿O el que Sí, está allá por Cuernavaca? Tepoztlán, el que está yendo por las pirámides, el que está en el Estado de México. Sí, ese monumento histórico realmente es una joya de la arquitectura virreinal en México. Es de estilo plateresco y en él pues también se llevan actividades culturales y existe un museo muy interesante en el que se expresa cómo fue evolucionando ese edificio y hay algunas obras pictóricas muy valiosas también en el que se muestran también cómo se vivió ese espacio. En ese lugar, si ustedes lo ven de frente, está la entrada a la nave mayor y del lado derecho está una capilla abierta y del lado izquierdo estaban los sitios donde sembraban todos los frailes sus alimentos para consumirlos posteriormente. Este lugar es muy importante porque expresa claramente cómo se dividía la sociedad de esos tiempos. Los españoles, los criollos también que tenían algún rango social importante, tenían derecho a entrar a la nave principal y los indígenas oficiaban o presenciaban la misa frente a la capilla abierta que está del lado derecho. Y si ustedes observan cuando vayan ahí, hay una especie de rampa en la que se sentaban los indígenas para poder ver la misa con claridad. Y ellos también, los españoles construyeron esas capillas abiertas porque los indígenas no entendían por qué, si Dios está en el cielo, tenía que haber un techo que les impidiera conectarse directamente con Dios a los que estaban presenciando una misa. Entonces optaron por colocar esa capilla abierta y que los indígenas se sentaran en contacto con el cielo. Fíjense qué interesante fue la idea de construir estas capillas abiertas para lograr que los indígenas participaran con mayor gusto en estas ceremonias religiosas. O sea, estaban adaptadas para los indígenas, me imagino. Así es, así sí, es. para, por lo que entendí, como unirse con Dios o al cielo, más o menos, ¿no? Así es. Fíjense, también si me permiten, les quiero comentar algo también. Me preguntaron hace un momentito sobre los edificios catalogados con valor histórico que se encuentran en el centro de la Ciudad de México. En el centro histórico, como les dije, ya les indiqué cómo está delimitado el centro. Y les quiero comentar que en el descubrimiento de la escultura que representa a la diosa Coyauxistli, el 28 de febrero de 1978, creo que fue en 1978, desembocó en la exigencia de proteger todos esos edificios monumentales que existen en el centro histórico. Y en él se encuentran actualmente 1.436 monumentos históricos en este centro histórico. Imagínense la cantidad de edificaciones que existen con valor histórico en el centro de la Ciudad de México. Uy, muchísimos. Sí, ha de haber un montón. Muchísimos. Y entre esos 1.436 edificios de valor histórico, muchos de ellos tienen un valor excepcional desde el punto de vista artístico. Y podemos mencionar la grandeza, por ejemplo, del palacio que adorna el centro histórico, entre los que se encuentran la Catedral de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, el edificio de Correos que está a un lado de la Torre Latinoamericana, que es muy bello también. Sí, cierto. Con su gran escalinata, los que han tenido oportunidad de entrar ahí hay una escalinata. Sí, está padrísimo, sí, está que padrísimo. Es bellísima, todo. Que es bellísima, sí. También están edificios
confinan el Zócalo, como les comenté, la catedral, y la primera sede de la universidad, como les había comentado anteriormente. El edificio del ayuntamiento también, donde está ahorita el gobierno del Distrito Federal, también es un edificio catalogado. Y hay un hotel también muy interesante que tiene prácticamente el primer elevador que se instaló en la Ciudad de México, en ese hotel. Es muy interesante también ese edificio. Está un edificio que se denomina San Ildefonso, que también está catalogado y está bajo el resguardo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está el convento de San Francisco, que está yendo desde el Zócalo hacia la Torre Latino. El edificio catalogado del lado izquierdo es el convento de San Francisco, en el cual se escondieron tesoros que resguardaba el clero y una gran cantidad de recursos que tenía resguardado y joyas que cuando entra Benito Juárez los utiliza para defender a la nación mexicana de la invasión norteamericana. Fíjense todos los secretos que guardan los edificios. No es nada más verlos, es sentirlos y es imaginarse todo lo que sucedió en ellos. Por ejemplo, existe también el antiguo Palacio de Comunicaciones y también el Museo Nacional de Arte, que está frente al edificio de la Facultad de Ingeniería, donde se encuentra actualmente la escultura de Carlos IV. Hay una escultura de Cuarto del Caballito que le llaman. Allí frente a ese museo también está ese edificio que tiene un valor histórico sensacional y fue remodelado para convertirlo en museo. No se pierdan la oportunidad de visitarlo porque es bellísimo el edificio y sobre todo la intervención de la que fue objeto. También pues podemos encontrar, pero ya fuera del centro histórico, en los límites del monumento a Benito Juárez, ubicado en la Alameda Central. También se encuentra la Academia de San Carlos también, que fue la antigua Facultad de Arquitectura de la universidad, en la que se aprecian esculturas de la época griega y de la época romana, muy interesantes. Y también podemos encontrar pues la Plaza Tolsá, en la que se encuentra el edificio de la Facultad de Ingeniería, que se denomina de minería. Entonces hay edificios muy interesantes y es muy importante que los observen, no los vean nada más, obsérvenlos para que los puedan entender y que se puedan imaginar el tiempo que se tardaron en construir todo eso. Imagínense a una gran cantidad de indígenas con su cincel y su martillo, dándole forma a todas las piedras, a todo el edificio, para todo lo que se ve. Entonces, es muy interesante todo esto. Primero, lo que guardan esos edificios, y segundo, cómo se construyeron y para qué se construyeron. Y todo lo que estos edificios vieron en el transcurso de la historia de México. Wow, sí, digamos que hay muchos monumentos y qué bonita es la cultura mexicana, y hay otros países igualmente con varios monumentos interesantes que de pronto los vamos a seguir mencionando después de unos promos durante unos minutos, y ahorita continuaremos con el programa. ¿Qué dicen? Sí, está bien, ahorita. Porque se pone muy interesante, sí. Okay. Continuamos con unos planos. 4 ojos verdes viendo a una sola dirección. El cielo está nublado, pero arriba brilla el sol. Una armadura vieja que ya no podía bajar, con la que te quedaste día y noche hasta quitar mi príncipe azul. Que no tengas un caballo ni una espada, uno de esos besos encantados puede funcionar. Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado y me has encontrado. Y años me dormí esperando tus brazos y me has salvado. Y hoy te tengo a mi lado, corazón enamorado. Tu corazón se siente fuera de control. Me cabes en tu pecho en un incómodo sillón. Una torre sin puerta que ya no podía bajar.
escuchas que nos están escuchando. Me alegra que todos estén bastante bien. Muy Continúa- bien. Muy bien, y continuemos con el tema. Bueno, pues lo que estaba escuchando hace un rato, bueno, pues un rato resumiendo todo lo que estábamos platicando, los monumentos son algo maravilloso. Y aquí en México hay un montón, y principalmente en la zona centro. Uno de mis monumentos favoritos, por cierto, es el Monumento a la Revolución, que ya está adentro, y la historia que tiene sí está interesante, o sea, igual que otros monumentos. Por dentro del Monumento a la Revolución, no sé si ha entrado usted, Rubén, adentro, Claro que sí. ¿verdad que Mire, está? este monumento es muy interesante también por la historia. Fue construido primero no para que se considerara como un monumento, sino ahí estaba pensado cuando se construyó por Porfirio Díaz, para que se instalara ahí la Cámara de Diputados. Para eso se construyó ese edificio. Sí, y Nada ya más que no. se inició la revolución y no se concluyó, y se aprovechó la estructura que se había construido originalmente para que se estableciera o se considerara como un monumento, como un testimonio de la Revolución Mexicana. Recientemente, hace aproximadamente unos 10, 15 años, fue intervenido, no existía un elevador en ese lugar, y posteriormente con esa intervención que dirigió la Facultad de Arquitectura también, se construyó el elevador para llegar a la cúpula, o sea, la parte superior del monumento, que es muy interesante. Los que han tenido oportunidad de visitar el sitio pueden observar desde esa torre todos los alrededores de la Ciudad de México, desde ese punto, y también existe un museo, el Museo de la Revolución Mexicana, en el basamento de este edificio. Es muy interesante que lo pudieran visitar, sumamente importante por el tiempo, por la época en que se construyó y por la tecnología que se aplicó para la construcción de este magno edificio. Pues sí, Sí. se oye muy bonito. Es que pues yo nunca me he subido, pero lo he visto y pues es muy padre desde afuera. Espero que por dentro sea muy bonito y pues también pues se va a ver muy bonito la vista, ¿no? Puedes Así llegar a es. ver otros monumentos, cosas así. Sí, está enorme. Yo ya he entrado y está padrísimo. Mis papás, pues, son ingenieros civiles, entonces imagínense cómo era la sorpresa al meterse adentro. O Así sea, es. la estructura metálica era enorme. O sea, digamos, en esto, si no has entrado, bueno, te lo recomiendo. Y es que Mm. afuera se ve como si fuera una estructura que está hecha totalmente de concreto, pero adentro tiene como un esqueleto gigante que ayuda a mantenerlo así de pie. Y originalmente, bueno, yo por la historia que me fueron contando, ese monumento iba a ser el Palacio Nacional, ¿no? Un palacio muy importante para ellos. Era el Palacio Legislativo, iba a ser el Palacio Legislativo. O sea, la Cámara de Diputados prácticamente. Sí, imagínense, o sea, el tamaño del monumento, y cuando iba a estar, Debe y si ser hubiera enorme. estado completo, hubiera abarcado toda el área del monumento, casi, casi. ¿Sí o Así no? es. Y nos dicen, nos escuchan desde Toluca, Morelia y Kansas, Estados Unidos. ¡Wow! Saludos. Anda, qué interesante. Hay que Epa. aplaudir. Preguntan de la web, Aldo Mateos. Saludos desde Kansas, Estados Unidos. Felicidades por su programa. Si tuvieran que sugerirle a un extranjero un monumento o edificio de la Ciudad de México, ¿cuál sería? Hay varios, hay varios. ¿Usted qué Sí. nos recomendaría, Rubén? Y yo les recomendaría que visiten el Zócalo de la Ciudad de México, porque como comenté anteriormente, existen varios edificios con un valor singular y especial, para que se puedan visitar desde ese mismo punto: la Catedral de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, en el que se encuentra la casa en la que vivió Benito Juárez. Existen el ayuntamiento también, y una serie de edificios que circundan este lugar, como el basamento del Templo Mayor, que está el Palacio Nacional hacia el lado izquierdo,
que también es un lugar que vale la pena visitar. Está el Museo de la Autonomía de la UNAM, en el que se construyó un piso de cristal sobre el cual se pueden ver las construcciones que se llevaron a cabo antes de las intervenciones de los españoles. Entonces, todos esos edificios, en un día pueden visitar todos esos edificios con un valor histórico especial y que puede aprovecharse mucho para conocer todas esas reliquias mexicanas. Sí, muy Sí. bonito. Y De sí. hecho, una vez llegué bueno, las últimas veces antes de la cuarentena, pues llegué a ir y se ve la construcción como de los mexicas, ¿no? En unos cristales llegan a ver como lo que sobró porque pues se destruyó todo eso y pues se hundió y pues se construyó toda la ciudad, entonces pues se llega a ver un poquito de la construcción, es muy bonito y también se llega a ver el Palacio Nacional, que está muy grande y hermoso, y Sí, es muy padre. sí, está muy padre. Y de hecho, otro lugar, aparte de la Ciudad de México, que tiene muchos monumentos, es la ciudad de Morelia. Yo he ido a Morelia, mi mamá nació por allá, y entonces hay varios monumentos ahí, ¿no? Hay varias estructuras que son, wow, geniales. Un ejemplo es la Catedral de allá de Morelia, porque no dicen, es un hecho de que debajo de las estructuras más viejas hay como que túneles. Entonces, túneles que conectan varios lugares de los monumentos, ¿no? Que hay ahí. No sé si lo conozca. Sí, sí lo conozco. La catedral es un edificio muy interesante, bello, y sobre todo después de que la iluminaron. No sé si tuviste la oportunidad de verla iluminada en la noche. Es verdaderamente un Sí, pastel. Es un pastel que se antoja comerse, de lo bello que es. Es un lugar que hay que visitar, hay que recorrerlo y hay que entrar a la catedral también. Tiene un valor también muy significativo por todo lo que se vivió ahí también en ese lugar. Imagínese usted recorriendo al General Morelos por ese zócalo y visitando y oficiando misas en esa catedral. Imagínense lo importante que debe haber vivido en ese lugar con con la participación de personajes históricos de México tan importantes. sí, y de hecho un dato curioso de allá de Morelia es que originalmente no se llamaba Morelia, se llamaba Valladolid. Y no fue Así hasta es, la devolución, no, la independencia, mejor dicho, que fue cuando la llamaron Morelia. Morelia, al honor de así es, Morelos, así ¿no? es. Pues qué bien Fíjate. enterados están, fíjense qué bonito, da gusto Qué escucharlos. bonito. Sí, Sí, está fíjense, genial. aquí en la Ciudad de México, pues obviamente ustedes lo han visto, no solamente existen monumentos históricos en el centro histórico. Cuando se expande la Ciudad de México, cuando crece, pues se fueron generando de alguna forma zonas en las que se asentaron alguna parte de la sociedad importante de la Ciudad de México y se construyeron también monumentos históricos, por ejemplo en Coyoacán, donde está la casa en la que vivió Hernán Cortés, el templo de San Juan Bautista también con un valor artístico interesante. Por ejemplo, en San Ángel está el convento del Carmen, en el que existen allí todavía expuestas algunas momias de los que vivieron ese sitio y se puede considerar también pues, que en conexión con lo que es el desierto de los Leones, ahí estaban asentados los carmelitas y construyeron el convento del desierto de los Leones, de los carmelitas, que está en el desierto de los Leones, también es un lugar que vale la Sí, pena ya vivir lo y recorrer. Ya lo visité y está muy bonito, lo recomiendo. Muy Primero, bonito. si nos de caminante. Ah, ok. Otro Es un lugar, lugar sensacional. También, más recientemente, por ejemplo, el monumento a la independencia, que se construyó para memorar la independencia, los 100 años de la independencia, por Porfirio Díaz, mandó construir ese monumento y se inauguró en 1910. Hay otros monumentos importantes, por ejemplo, la Ciudadela, que está en Tlatelolco. Ahí se pueden encontrar testimonios de lo que fue el mercado de Tlatelolco, que era el mercado donde iban a hacer sus compras los mexicas. Y les quiero comentar algo muy interesante de ese mercado. Fíjense que ahí
habían algunos comerciantes que vendían nieve. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo fabricaban la nieve y con qué hielo? Pues les quiero decir que traían la nieve desde el Popocatépetl, como en carreras ¿cómo llaman? Cuando entregan la estafeta, se iban entregando la nieve, los traían cubiertos en sacos de consal para que se conservara. Y aquí le aplicaban miel de abeja y hacían los helados. Y era uno de los postres favoritos de Moctezuma. Ahí ¡Qué se vendían rico! y era uno de los artículos o de los alimentos que vendían y que costaban más en este mercado. Imagínense ese mercado en el que vendían todas las verduras que ahora conocemos en México, que son de origen mexicano, y se comercializaba el cacao que traían de Tabasco, la caña que traían de Veracruz, y algunas pieles que traían también de Coahuila, que traían pieles que comercializaban en ese lugar. Entonces, era un lugar muy interesante, para que ustedes conozcan desde dónde viene la historia de todo lo que se ha construido en la Ciudad de México. Y pues se Sí, oye hay muy varios bonito. lugares. Muchísimos. Sí, Y hermosos. sí, hay muchos. Y uno de los monumentos también que conozco que es de Michoacán, es de Zamora. En Zamora hay una catedral, la catedral el santuario de la Virgen de Guadalupe, el cual tiene como que una especie de estructura gótica, porque es Así es. muy extraña, no sé, pues no es extraña, es que es una estructura que muy pocas veces se ve aquí en México, porque la mayoría de las iglesias, como usted dice, es tipo barroco, o sea, es una estructura muy padre, ¿no? Y me imagino que se considera como monumento, porque fue Eso creo construida, que sí. hace mucho. Igual que el de Sí, San sí se Miguel de considera Allende, como ¿no? monumento. También con estilo gótico, San Miguel de Allende, por ejemplo. ¿Y dónde está ese monumento? Están en la ciudad de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Es muy interesante también. Tiene ese estilo, un estilo parecido. Ya, Fíjense, otra iglesia. imagínense también, pues, otros espacios importantes considerados fuera de la Ciudad de México, inclusive, como Teotihuacán, un espacio sensacional también, en el que se muestran, pues, la habilidad de la ingeniería de los teotihuacanos, cómo construyeron esas pirámides. Imagínense cuando vayan, imagínense cómo lo hicieron para construirla, por el peso propio de la pirámide y cómo no se ha hundido en ese terreno que no tenía tanta capacidad de carga. También, fíjense, ustedes imagínense unos 100 años más, lo que va a representar ya como un monumento histórico, lo que es Ciudad Universitaria actualmente. Un conjunto de edificios que se construyeron en 1950 a 1954 y que recuperaron, pues, la piedra brasa se le llama, que expidió mediante lava el volcán que está a un lado de la Jusco. Con esa piedra construyeron este lugar y está considerado como un patrimonio cultural de la humanidad, esas edificaciones, al igual que Xochimilco y al igual que el centro histórico. Están reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, no nada más por los mexicanos, sino a nivel mundial. Sí, y hay otros monumentos, ¿no? Aquí en México hay un montón y un monumento muy conocido que allá en Estados Unidos, para los que nos escuchan en Kansas, creo que es el monumento donde están las cabezas de los presidentes de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llamaba. Es una montaña, ¿no? Así Sí, pero es. no sé cómo se llama ese monumento. ¿En dónde está ubicado? No me acuerdo dónde está ubicado, pero está ubicado en un parque y es una especie de montaña con las esculturas de los presidentes que estuvieron en ese país, unos presidentes. Ah, es en Estados Unidos, ¿no? Que está esculpida en la montaña. Sí, están allá Abraham Lincoln, los presidentes más importantes de Estados Unidos. Exactamente, esculpieron la montaña para darle forma a los rostros de cada uno de sus presidentes.
Y Sí, sí, también ha de ser algo muy difícil de hacer, ¿no? ¿Cómo lo habían hecho? Eso. Pues imagínense cómo lo construyeron, ¿no? La tecnología. Los papás que son ingenieros, seguramente te podrán explicar cómo lo debieron haber construido, porque se requiere mucho talento para construirlos. Por eso viene la palabra de ingeniero, de ingenio. Hay que tener ingenio para construir muchas cosas. Entonces no sale de la magia, sino de una capacidad intelectual muy grande para poder construir todos esos tipos de edificios y de monumentos históricos y las edificaciones actuales también. sí, qué bonito. Sí, y otro monumento que también no es de México, pero también es muy importante, también son las pirámides de Giza, algo así, que están allá en Egipto, las En famosísimas Egipto, pirámides. Pirámides desde de... luego. Ustedes imagínense cómo construyeron esas pirámides cuando en el desierto no existen las rocas con las dimensiones con que se fue levantando las pirámides. Se comenta que las trajeron desde el sur de África a través del río Nilo. Pero imagínense las maniobras que tuvieron que hacer para llegar a colocar esos grandes, imagínense, tabiques muy gigantescos de piedra. Cómo los levantaron, cómo los fueron ensamblando para construir a fin de cuentas la pirámide, donde se encuentran las tumbas de los faraones. No, esto fue sensacional. Por Sí, eso les digo, de sí, hecho dime, Ernesto. las tumbas de las momias o de los faraones eran hechas de piedra. Así ¿Cómo es, lo hacían? No lo sé. Porque también las tenían que tapar con algo, la piedra. así es, Sí, desde sí, luego. sí. ¿Y cómo le habían hecho, no? Porque en ese entonces no existía el cemento para poderlas mantener fijadas, ¿no? Ajá, ¿Cómo? sí, fijas, así exactamente cuadriculadas, no sé cómo se les diga, algo así. Bueno, sí ha de ser muy importante eso, ¿no? ¿Cómo afectaba la arquitectura de ese entonces? Y pues hay un montón de monumentos, ¿no? Y continuamos hablando de México, pues hay varios, ¿no? Y por cierto, tengo una duda que me está resonando. ¿Existen los monumentos naturales? ¿Monumentos qué? Naturales, o sea, monumentos no hechos por el ser humano, sino que No, creados por la naturaleza. no, eso no se puede considerar como monumentos porque no fueron construidos. Fueron esculpidos por la misma naturaleza en muchos casos, como el Cañón de Colorado, por ejemplo. Ustedes han visto las caricaturas de Rayo McQueen, que están muy próximos al Cañón de Colorado, en el que se esculpió por el viento. Se consideran también como lugares reconocidos por su belleza, pero no se pueden considerar como monumentos debido a que no fueron construidos por el hombre, sino por la propia naturaleza. Ah, Hay ya. un, hay un lugar también muy interesante en México, el Cañón del Cobre, que está en Chihuahua. También fue esculpido por el río que se encuentra en el fondo de ese cañón. Originalmente se piensa que estuvo a la superficie del terreno, pero fue excavando hasta llegar a una profundidad de más de 2000 metros ese cañón. Es muy interesante, se llega a través del tren que sale de Sinaloa y se llega a ese lugar y hay un funicular que baja esos 2000 metros hasta el fondo a un lugar que se llama Batopilas. Es muy bonito porque en ese lugar arriba podrá estar nevando en la parte superior y abajo hay un clima tropical, hay mango y hay plátano en el fondo en el invierno. Fíjense en los 1000 metros de profundidad cómo cambia el clima. Entonces son lugares muy interesantes como para poderlos visitar. Sí, se oyen muy bonitos, interesantes, muy padres. Sí, hay un montón, ¿no? Entonces, un monumento llamado monumento también, otro punto sería de que tienen que estar hechos por el ser humano. Entonces, Así es, así es. ya. Mm, Fíjense a aquí ver, les comentaba y estaba viendo una nota aquí que dice que en 1987 la UNESCO hizo la declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que cumplió, fíjense en estos aspectos, ya que cumplió ampliamente con los criterios que toma en cuenta la UNESCO para incluir un sitio en la lista mundial de patrimonios culturales que se relacionan a continuación.
muestra un intercambio de valores humanos. Fíjense lo primerito, durante un lapso del tiempo o dentro de un área cultural del mundo. Otro punto que tomaron en cuenta fue que conforma un único o por lo menos un último y excepcional testimonio de una tradición, la historia de México, por ejemplo, y sus tradiciones. Y es un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificación o conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustra o varios periodos significativos de la historia humana. Fíjense los factores que tienen que considerarse para que un monumento, un edificio histórico sea catalogado como monumento histórico catalogado por la UNESCO. Wow. Es importantísimo. Y aquí nosotros tenemos muy pocos espacios. O sea, Ciudad Universitaria es uno de ellos. Es el centro histórico y Xochimilco también está considerado. Hay un lugar que está en Veracruz, Tlacotalpan también, por la historia y la riqueza arquitectónica de principios del siglo pasado. Entonces son fundamentales cumplir con esos requisitos para que se consideren como monumentos históricos reconocidos por la UNESCO. Vaya, son un montón. Y bueno, lo único que queda decir es que sería gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue algo muy interesante, la verdad, porque es mucha historia, la verdad. De los monumentos, su importancia, me imagino que ha de ser el hecho de que, bueno, de que transmiten la historia de nuestro país, ¿no? Nos ayudan. Los monumentos son algo que también transmiten la cultura que tenemos, ¿no? Sí. Desde luego, eso también es el gran testimonio de nuestra cultura y lo expresa cuando están construidos. Hay que interpretarlos. Exactamente. Y bueno, exacto, hay que interpretarlos para entender. Exactamente. Por último, nada más para que terminemos, se le llama también la ciudad de los palacios, la Ciudad de México, por Humboldt. Humboldt, así un sabio alemán, así consideró al centro histórico de la Ciudad de México. Con esto terminaría mi participación y con broche de oro. Es nuestra ciudad de los palacios. Exactamente. México tiene muchos monumentos. Muchísimos. Y principalmente el centro histórico para los extranjeros, para la gente que vive en otros países, es una gran recomendación para que conozcan a México, ¿no? Para que conozcan la historia de este bello país que es México. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le mando un gran abrazo a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, Rubén. Fue un gusto platicar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Con los pequeños genios. Dios. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Amigos y amigas, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que se hayan divertido y aprendido mucho con los pequeños genios. Los esperamos la próxima semana y recuerden, la diversión es infinita. Hagan su tarea. ¡Listo! Y diviértanse con sus martillos.